Buenas tardes, compañeros, buenos días que nos ven en la mañana y buenas noches que nos ven en la noche. Hoy vamos a nuestra segunda clase de proyectos culturales, ¿no? Dentro de la gestión cultural. Acuérdense que el proyecto cultural desde la gestión cultural es una herramienta para poder gestionar arte y cultura y cualquier tipo de proyecto, ¿no? En el sentido de que la cultura es un campo muy amplio, prácticamente la totalidad. Entonces nos sirve para muchas cosas. Para esta clase necesito que antes ya hayan revisado el esquema general que subí en el aula, en nuestra aula virtual, ¿no? Entonces ahí hay un esquema cultural, un esquema general de cómo ir planificando los proyectos culturales. Entonces, digamos que esta clase se mira después de haber leído y más o menos ubicado nuestro esquema general, que es una opción, ¿no? Pero para mí es la mejor opción que hay porque es demasiado completo, ¿no? Hay otras maneras de enfocar el esquema de un proyecto cultural, pero el que les estoy poniendo ahí, para mí, para mi gusto, es de lo mejor, ¿no? De lo mejor porque es muy completo, aunque veremos que no hay que ceñirse a él como se ciña una ley, ¿no? Entonces, el esquema general habría que decir que no es un corset, no es algo que nos limite, sino es algo que nos permite organizar nuestro proyecto cultural. Al mismo tiempo, no es una receta obligatoria, sino que podemos y debemos de tomar los aspectos que más nos enriquecen a la hora de redactar nuestro proyecto cultural. Con lo que quiero decirles no es que tienen que llenar todo, sino que tienen que llenar lo que más enriquece su proyecto o lo que contempla su proyecto, ¿no? Y no es llenar por llenar, sino es llenar para clarificar, para entender, para dejar muy claro de qué se trata nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué otras maneras hay de generar proyectos culturales? Una muy utilizada también es la de ubicar un problema y a partir de ubicar un problema buscar darle la solución, ¿no? Es muy buena manera, ¿no? Es muy buena manera porque además ubicando un problema nos ubica en un contexto, nos ubica en una problemática mayor, ¿no? Entonces también es muy válida y creo que también se puede trabajar desde aquí de esta manera. Pero no siempre andamos buscando resolver problemas, a veces estamos proponiendo formas nuevas, proyectos culturales, formas de ganarnos el pan. Entonces no hay que limitarnos, los proyectos culturales sirven para ayudarnos, para organizar y no para limitarnos. Otra manera que es la que yo les recomiendo mucho al inicio, ¿no? Cuando todavía no tenemos mucha claridad sobre nuestro proyecto, es la de hacer las preguntas fundamentales. Es qué, cómo, por qué, para quién, para qué, cuándo, dónde, con qué, ¿no? Entonces, si vamos respondiendo a estas preguntas, vamos a ir clarificando nuestro proyecto. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Para quiénes lo queremos hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Me explico? Entonces es otra manera de ir avanzando en la formulación de las ideas, en la claridad de nuestra mente y de nuestra perspectiva, ¿no? De verlo a futuro, cómo se puede lograr. Dicho esto, podríamos empezar con la primer parte. Bueno, la primera parte del proyecto obviamente es el título, ¿no? Un título, una descripción y un resumen, ¿no? O sea, es el título del proyecto, un breve resumen del proyecto, ¿no? Y luego pasaríamos ya a las bases contextuales como primera parte como la primera parte de tres partes que incluye un proyecto cultural. La primera parte serían las bases contextuales. Esto es, antes de abordar el proyecto en sí, vamos a abordar el contexto de la formulación del proyecto. Y para esto vamos a trabajar varios puntos, y el primero de estos es la finalidad o finalidades. Otro nombre para llamar finalidad es objetivo general,
misión, ¿no? Es justificación, podríamos manejarlo también, pero me gusta trabajar con finalidad. Además, así está el esquema general, y yo les pido que pensemos la finalidad, como su nombre lo dice, como el fin. ¿Para qué hacemos este proyecto? El proyecto que ustedes están planteando. Hay finalidades muy personales, ¿no? Hay finalidades. Yo ahorita mismo me juego en una finalidad que tengo que voy a tener un hijo, como ustedes saben, entonces tengo que tener cierta estabilidad monetaria que no acabo de tenerla, ¿no? Entonces la finalidad de los proyectos que hoy estoy trabajando es, de una parte de los proyectos que estoy trabajando es eso, ¿no? Lograr la estabilidad por mi situación personal, la estabilidad monetaria, fíjense. Entonces podemos tener ciertos fines de ese tipo, ¿no? Pero la finalidad aquí tendrá que ser con respecto al proyecto mismo. Esto es, ¿qué quiero hacer con el proyecto? ¿No? Hay una visión que busca poner como finalidad el proyecto en sí, ¿no? Entonces yo quiero hacer una biblioteca y entonces mi finalidad es hacer una biblioteca. No lo recomiendo. No lo recomiendo porque esta finalidad debe ser inspiradora, ¿no? Debe inspirar. ¿A quién? Al equipo, ¿no? A ustedes que lo están haciendo. Debe ser su guía, ¿no? Su ruta, y esta tiene que estar llena de valores, de teoría, de conceptos, de horizonte, ¿no? Entonces, por favor, nunca en la finalidad o en el objetivo general pongamos hacer un taller. O sea, la pregunta sería cómo nuestros sobrinos, ¿no? Los que tengan hijos, cuando nos preguntan, ¿y para qué? ¿No? Y le dices, bueno, pues es que quiero hacer un taller de dibujo. Y el sobrinito te dice, ¿y para qué? ¿No? Y dice, bueno, para que la gente se sensibilice en lo efímero que es la vida y cómo el arte nos salva de la muerte. Y el sobrinito te dice, ¿y para qué? ¿No? Entonces intenten indagar muy bien la finalidad de su proyecto que están haciendo, ¿no? Empiecen a pensar mucho el para qué y para qué y para qué y para qué. Por ejemplo, vamos a pensar un proyecto, el de pandemia literaria, que recién hicimos en esta situación de confinamiento, ¿no? Que era hacer un grupo de amigos, juntarnos, además amigos que nos extrañamos y que no nos vemos mucho, y ante la imposibilidad de vernos, y además cuando nos vemos siempre hablábamos de libros, ahora es a la distancia recomendar libros, ¿no? Y al mismo tiempo impulsar la lectura de libros, ¿no? Porque para nosotros los libros nos salvan de esta situación, nos salvan de no volvernos locos, nos acompañan, nos hacen reflexionar, nos hacen crecer, ¿no? Entonces no es nada más hacer un canal de YouTube ¿no? para que nos vean, sino compartir la cultura del libro, ¿no? Y hacerla de manera gozosa, que es lo que intentamos. Falta ver si nos sale, si nos ven, etc., ¿no? Entonces, la finalidad es el objetivo, es el fin del proyecto, pero debe de inspirar al grupo, ¿no? Debe de ubicarnos en nuestra meta. ¿Qué queremos? Y es muy importante porque define el proyecto. Por ejemplo, podríamos, y era una propuesta, discutir sobre libros, ¿no? en un debate virtual. O recomendar libros, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro fin? Charlar entre nosotros o recomendar al público algún libro. ¿Sí me explico? Entonces el fin hace que sean cápsulas virtuales y no debates. Por ejemplo, otro proyecto que estoy trabajando tiene que ver con un curso de expresión personal, de seducción, para población joven
que encuentra obstáculos en esta parte, ¿no? La finalidad no puede ser hacer un curso de seducción y habilidades intrapersonales, sino que tiene que ser ayudar a la búsqueda de relaciones plenas, ¿no? O mejorar las herramientas que tenemos para relacionarnos con personas que nos gustan. ¿Me explico? Entonces siempre la finalidad, piensen el por qué. ¿Por qué quiero hacer un taller de señas? ¿Por qué quiero enseñar eso? ¿No? Esa es una muy buena pregunta. ¿O por qué quiero enseñarle a un grupo a tocar el son jarocho? ¿No? ¿O por qué quiero hacer talleres contra la pedagogía de la violencia? ¿No? Y entonces en estos títulos ya se va aclarando un poco de qué va, o un mucho, ¿no? De manera abstracta, de manera a veces utópica, pero nos vamos acercando al centro, al núcleo de nuestra propuesta. Y muchas veces en las mismas finalidades ya encontramos conceptos. Por ejemplo, divulgar cine latinoamericano, ¿no? Que es una finalidad muy concreta, ¿no? muy pequeña, muy breve, ¿no? No quiero decir que sea mala, lo breve a veces es bueno, lo menos es más, dicen en el diseño. Y entonces cine latinoamericano ya es toda una conceptualización de la cultura que es Latinoamérica, del cine latinoamericano, que entra en ese cine y que no entra en ese cine. Entonces podemos ver que ya hay ahí fundamentos. Por ejemplo, un taller de señas, yo creo que no puede pensarse sin tomar en cuenta ese ámbito de estudio y de práctica que es la inclusión, ¿no? ¿Qué es la inclusión como concepto social, como concepto sociológico? Entonces desde aquí ya los buenos proyectos van mostrando carne, van mostrando profundidad, van mostrando saber, ¿no? Y nosotros no somos unos vulgares administradores de la cultura, sino gestores culturales. Entonces, eso, un poco, inspirar cosas que pasan con la finalidad que nos olvidamos de ella, porque siempre ocurre en la vida que lo urgente opaca a lo importante, ¿no? Y entonces de repente la vida diaria, la administración diaria, los problemas cotidianos para hacer un proyecto nos hacen olvidar la finalidad. Yo les recomiendo que esta finalidad siempre la tengamos presente, que sea la nota de hasta arriba de todos nuestros documentos que empecemos a hacer, o que los pongan, si tienen alguna oficina o si tienen un cubículo de trabajo, pongan la finalidad ahí, grandota, en letras, para que siempre sepamos el camino que elegimos, ¿no? El objetivo de nuestro viaje. Muy bien. Dicho esto, ahora debemos de avanzar en dos cuestiones fundamentales, que es el contexto donde queremos hacerlo. Dinámica territorial. Le llamaremos, ¿cómo le podríamos llamar? Contexto territorial o territorio, ¿no? Otras maneras de presentarse. Acuérdense que puede haber muchos esquemas de cómo plantear un proyecto cultural, pero el esquema que le estoy dando puede acoplarse a cualquiera, y es el más amplio que yo he encontrado, que yo he estudiado, entonces se los recomiendo mucho. Por ejemplo, si dice territorio, bueno, ya rápidamente nosotros sabemos que hablamos de dinámica territorial, ¿no? Esto es analizar, estudiar, informarse de cómo es el territorio donde queremos llevar a cabo nuestro proyecto cultural. El territorio puede ser muy amplio, puede ser a nivel nacional, puede ser estatal, puede ser de algún lugar, de un barrio, de una comunidad, ¿están de acuerdo? Entonces, dependiendo en dónde se encuentra, van a poder decir todos los proyectos que se encuentran en un lugar pequeño también son parte de algo global. Pero la perspectiva del proyecto puede ser muy local, ¿no? Puede ser la colonia, por ejemplo, una casa de cultura, ¿no? Que aquí tenemos a una vieja alumna de gestión cultural, tiene una casa de cultura en Chalma, ¿no? Entonces ahí el contexto territorial es Chalma. ¿Por qué? Porque difícilmente podremos tener visitantes de muy lejos, ¿no? Es la zona, o Chalma y zonas aledañas. ¿Me explico? Entonces definir primero cuál es nuestro territorio.
Yo ahora fíjense que estoy pensando que esta dinámica territorial habría que trabajar un poco más con las cuestiones virtuales, ¿no? O sea, hay talleres virtuales y más en estos tiempos que el territorio es virtual y entonces el ámbito de análisis, el ámbito de acción, pues es la red, ¿no? El sitio grande de esto. Pero es lo mismo, pues analizamos cómo es el ámbito virtual, ¿no? Cómo se puede clasificar, y para eso hay libros, para eso hay que estudiar, para eso hay que adentrarse en el conocimiento de lo virtual. Muy bien, cosas que pasan cuando hacemos proyectos y nos piden, pero acuérdense que ya yo no quiero hablar de que nos pidan, sino que lo hacemos los proyectos para nosotros. Dinámica territorial, errores frecuentes es poner, por ejemplo, vamos a hablar de un proyecto en Santa Úrsula, Coapa, en el Estadio Azteca, muy cerca del Estadio Azteca. Y entonces hablamos de Coyoacán. Y entonces hablamos de la fundación de Coyoacán. Y entonces hablamos de los famosos que viven ahí, de la iglesia de San Juan Bautista y lo hermoso que fue, de la masacre de cristianos que hubo afuera de la iglesia de San Juan Bautista en la época del cardenismo. ¿Sí me explico? Y entonces ya se nos fue 7 páginas y decimos qué chingones somos, miren cuánto llevo de mi proyecto, pero en realidad es paja, porque tu proyecto, que era una pulquería gastronómica, ¿no? ¿Qué tenía que ver con los famosos que viven en Coyoacán? ¿No? Entonces hay cosas que se van saliendo de contexto y que nos pueden llenar de mucha paja. O la población, y sacamos estadísticas del INEGI y reafirmamos cuánta población hay, hacemos diferencia de hombres y mujeres, de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, tomarlo del territorio, sea físico o virtual, de manera que nos aporte para nuestro proyecto. ¿Qué datos nos importan para nuestro proyecto? Eso es lo fundamental. Sí puede estar abultado, ¿no? Pueden hacer un ejercicio muy interesante de investigación sobre las dinámicas territoriales, pero siempre y cuando no se aleje de nuestro objetivo, que es el proyecto mismo, ¿no? A mí me entregaron hace poco una tesis y era un taller de cerámica. Bueno, me hablaron 30 páginas de la historia de Coyoacán, ¿no? Venían los mundiales, quién ganó los mundiales, la fundación de Cortés, o sea, Cortés y la fundación de Coyoacán. Hombre, era paja, no abonaba en absoluto nada al proyecto, y entonces era paja, y hay que nosotros ser muy finos, por lo tanto, quitar la paja. ¿Qué cosas nos pueden importar? Población, por ejemplo, si alguien quiere un curso con mi PEMS, ¿no? Bueno, ¿qué datos son importantes? ¿Cuántas escuelas secundarias hay cercanas a mi curso? Eso es un muy buen dato. ¿Por qué? Porque son nuestros clientes fundamentales, ¿están de acuerdo? ¿No? Entonces, eso es un buen dato, por ejemplo. Entonces, ubicar los datos de territorio de esa manera. Obviamente es una colonia popular o es una colonia de clase media, es una colonia muy cerrada, los ingresos son de tal y tal, ¿no? Esas cosas son muy importantes, porque nos van a permitir poder perfilar nuestro proyecto, nuestras acciones del proyecto, van a delimitar lo que va a ser o no va a ser nuestro proyecto. Formas de hacer la dinámica territorial. Miren, la primera, y es que todo proyecto va a jugar una parte muy importante de la intuición, y la intuición no es poca cosa, ¿no? No sean como antropólogos, no sean etnólogos, ¿no? De que todo marcarlo, todo ser muy fríos, no, también háganle caso a sus corazonadas, a sus nociones que tienen, porque en el caso del territorio va a ser muy importante. O sea, una parte central de cómo funciona el barrio, o el pueblo, o la ciudad, o la colonia, es tu intuición de haber vivido ahí, o de haber crecido ahí, o de conocerla. Esto es lo que has observado.
¿no? Más allá de lo que diga el INEGI, lo que tú has observado de cómo se mueve, ¿no? De cómo son las cosas ahí. Entonces, observación, ¿no? También trabajo de campo, entrevistas con gente conocedora del barrio, censos, encuestas, todo eso permite para hacer una buena dinámica territorial, ¿no? Todo eso, censo, encuestas, entrevistas, pues, historia, por supuesto, ¿no? La historia del lugar y la observación. Yo a la observación le doy un lugar muy importante. Hay que observar bien nuestro lugar, más si estamos constantemente en él, ¿no? Cosas muy simples, a gente oriunda, gente nativa, y preguntarle, oye, ¿cómo ves la situación aquí? ¿Sientes que es una colonia próspera? ¿No? ¿No? Y ir indagando de a poco, revisar censos, preguntar, hacer encuestas es un muy buen trabajo, ¿no? Saret, la que les digo que tiene un muy buen centro cultural en Chalma, muy cerca de la UACM, ella hizo su trabajo entrevistando a 3 sectores, ¿no? Jóvenes, niños jóvenes, amas de casa y tercera edad, ¿no? Porque el plan era atender las necesidades culturales de los 3 sectores. Y entonces ya en su dinámica territorial, bueno, es una colonia popular con un montón de gente y que encontramos más o menos una cantidad mayor de jóvenes y niños, amas de casa y adultos, ¿no? O sea, empezó a analizar bien eso y luego, y ellos tienen ciertas predilecciones por cierto tipo de actividades culturales. Por lo tanto, yo me voy a insertar en ellas. ¿Me explico? Más o menos es así. Por favor, cualquier duda, comentario, nos hacen saber para retroalimentar esta clase, ya que estamos a la distancia. Muy bien, dinámica sectorial. Esto es muy importante. Todo proyecto cultural, hay unos que es más difícil encontrar, pertenece a un sector de actividad cultural. Entonces aquí ya no vamos a analizar el territorio, sino el sector. Por ejemplo, las librerías, ¿no? Yo quiero poner una librería en Cuautepec y entonces tengo que analizar qué onda con el libro y Cuautepec, ¿no? Entonces, mira, hay una feria de libro que se pone cada 6 meses, ¿no? Hay 2 librerías dentro de papelerías, ¿no? Se chacharean algunos libros en los tianguis y nada más. ¿Me explico? Y puede ser sector de teatro, ¿no? Yo me quiero dedicar al teatro y entonces analizar qué foros se podrían prestar para el teatro, qué plazas podrían usarse para el teatro, qué experiencia hay con el teatro en ese territorio o en esa geografía y así, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Y puede ser en escala mucho mayor. ¿Cuál es el papel del periódico en la actualidad, por ejemplo? O de las revistas. Eso es fundamental. Si queremos hacer una revista, bueno, vamos a analizar qué onda con las revistas. Pues nos vamos a dar cuenta que están tronando por todos lados, ¿no? Que los periódicos ya no se usan, o se usan muy poco, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que es un sector que está transformándose. Sin embargo, la necesidad de información, de cosas claras, son fundamentales. Por lo tanto, la opción es digital, ¿no? Y ahora, ¿cómo se buscan patrocinios digitales? ¿No? Y así empezar. Pero todo parte de un análisis del sector. Y eso va a ser muy fundamental, ¿no? Importantísimo. Si son casas de cultura o talleres, bueno, ¿qué onda con los talleres en la zona? ¿No? ¿Qué problemáticas hay? ¿Cuántos florecen? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué dificultades? ¿Cuál es la oferta cultural de esa zona? ¿No? Pero ya desde el sector que ustedes estén trabajando, ¿no? ¿Cuántos cafés de rock and roll hay? Porque yo quiero un café de rock and roll.
y así, pensarlo ya en el sector, ¿no? Como sector. Es, digamos, hacerlo del territorial, pero desde el sector, ¿no? Si aquí era el territorio y es el todo, aquí es el sector como un todo, artes plásticas, o cafés literarios, o talleres, o plazas públicas y su rescate, patrimonio cultural, ¿no? Patrimonio histórico. Entonces aquí ya es como más específico. Y yo les recomiendo mucho que presten mucha atención a ese. Muchas veces se hace un lado, es lo de menos, pero nos da una buena perspectiva de en dónde se va a insertar nuestro proyecto. Siguiente, encuadre con otras políticas y o contexto, ¿no? Esto es ver oportunidades con otras políticas, con algo mayor que se esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy escribiendo una obra literaria por el aniversario luctuoso, que creo que soy de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? No sé cuántos años se cumplan, pero digamos que sean los 300 años, ¿no? Que no lo es. Entonces yo quiero insertar esto dentro de los eventos conmemorativos de Juana Inés de la Cruz, ¿no? O cultura comunitaria, entonces cómo puedo insertar mi proyecto dentro de la política de cultura comunitaria que está impulsando el gobierno de la Ciudad de México. O, y aquí es donde me gusta mucho, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿No? Todo proyecto tiene una competencia, alguien que está haciendo algo parecido o algo en el sector y ustedes deben de conocerlo, ¿no? ¿Cuánto cobra? ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿En qué adolece? ¿No? Tienen que analizarlo todo. Entonces el encuadre con otras políticas es con políticas culturales mayor, donde se inserta nuestro proyecto, o con experiencias culturales, ¿no? Y entonces es espiar a la competencia, es comparar qué se está haciendo, cómo les está yendo, es todo esto. Aprender y aprovechar el contexto de políticas y también la competencia. Muchas veces simplemente tus precios no pueden estar muy elevados con respecto a la competencia. O sea, no hay manera de tener éxito con eso. Pero tienes que ubicar de a dónde va el precio y yo dónde, a partir de lo que ofrezco, dónde me puedo colocar, si en el más bajo, en lo más alto, ¿no? Entonces va a ser muy importante, muy importante pensarlo de esa manera. Por ejemplo, alguien que quiere hacer talleres de señas tiene que verificar qué otros talleres de señas están dando y cómo se gestionan, ¿no? Y qué precio tienen, y cómo hacen su propaganda, y cómo tienen clientes, ¿no? Alguien que hace cursos virtuales, ¿no? Que yo ando planeando un curso virtual muy importante, ¿no? Que espero que me ayude mucho, pues ver qué otros cursos del tema virtuales están haciendo y ver qué plataformas se puede vender eso. ¿Me explico? Entonces, abocarse de esa manera, entenderlo muy bien, y no se sientan mal, pues. Todo se ha copiado, todos estamos como en una especie de competencia, buscando y aprendiendo de los demás, ¿no? Así es, un poquito. Por ejemplo, en el caso de que fueran empresarios de la ropa, pues esto es ver cómo viene la moda, ¿no? Insertarse en las tendencias de la moda, en lo que está haciendo nuestra competencia, qué está funcionando, qué no, que es fundamental, ¿no? O sea, sin esto simplemente no la vas a hacer, no lo vas a lograr. ¿Va? Muy bien. El siguiente es origen y antecedentes. Este es muy interno, muy personal. A mí me gusta. Digamos, hay proyectos que van creciendo y entonces siempre es bueno aprender de su origen, pero también tiene una función de explicar cuál es la motivación central. Entonces es una parte que inspira, que nos hace tener muy claro de dónde surgió, por los valores que eso acarrea, por las decisiones que eso acarrea, y entonces se los recomiendo mucho, ¿no? Se los recomiendo mucho que siempre piensen en el origen.
para ustedes, ¿no? ¿De qué preocupación salió? ¿De qué conversación salió? ¿Por qué me interesa mucho este tema? ¿No? Y a veces son cuestiones muy personales, ¿no? Porque tengo una espinita de que no he hecho suficiente por algún hermano que tiene una discapacidad, ¿no? Porque me dolió mucho ver que mi abuela, estoy hablando al aire, pues no es personal en absoluto, no estoy inventando, que mi abuela se la pasó mal ya los últimos años, ¿no? Que ya no pudo conocer hombres, porque mi adolescencia fue muy traumática con respecto a las relaciones con mujeres que me gustaban, ¿no? O porque me duele ver que mis amigos artistas no puedan vender su obra, ¿no? Y cuando son verdaderamente extraordinarias. Porque me duele cómo se repite las pedagogías de la violencia, ¿no? Entonces quiero hacer algo. Entonces esos orígenes primarios a mí se me hacen muy importantes, muy importantes. Porque otra vez, como las finalidades, nos ponen en el corazón, ¿no? O en la raíz del proyecto. Y bueno, uno no deja de aprender de eso. Acuérdense el origen del PH15, ¿no? Que era, o sea, te llamaba mucho la atención. Y entonces te da una manera de pensar, de enfocar el proyecto, de ver su humanismo que hay detrás de él. Entonces, póngalo aquí, o todo esto nace de un trabajo que me dejaron en la UACM, como siempre lo cuenta Abraham, que es un compañero que ustedes de su carrera, de hace como 6 años, y él hizo un proyecto muy interesante que era la cabalgata del Día de Muertos, ¿no? El caso es que a Abraham ese proyecto le ha permitido colocarse laboralmente, ¿no? Él trabaja en la Secretaría de Cultura, le ha permitido salir en periódicos, salir en televisión, le ha permitido tener un capítulo de un libro, ¿no? Y además es un proyecto que nació así, ¿no? De un profesor que les dijo, hagan un proyecto, al final le puso 10, y Abraham dijo, ¿por qué no lo hago? ¿No? ¿Por qué no lo hago si yo lo tengo? Y así inició ese origen. Entonces ese origen nos permite inspirarnos, nos permite reconocernos, nos permite contar la historia, ¿no? Y es muy, muy padre. Obviamente hay orígenes que son mucho más fáciles, ¿no? El origen es la solicitud que nos hicieron de plantear un proyecto cultural para O nos contrataron para hacer un proyecto cultural de esto, el origen es externo, ¿no? Nos compartieron estas necesidades de tal comunidad, de tal escuela, y de ahí se planteó, ¿no? Pero yo se los recomiendo que lo hagan. Y vamos al siguiente, que es el análisis interno. ¿Interno de quién? De los gestores. Que aquí pueden ser dos cosas, de ustedes como personas o de ustedes como organización, ¿no? Y además organización entendiéndola como un grupo de personas, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces el análisis interno. Aquí puede estar. ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué aprendizajes tenemos? ¿Qué nos cuesta? ¿Por qué no nos concentramos? ¿Para qué somos buenos? Y así ir a abordar. Y esto es fundamental, tanto si son personales como si son como organización, para ver en qué hay que trabajar, ¿no? O sea, a mí me da pena hablar con la gente. Bueno, eso tienes que atenderlo, pero ya, porque eso va a ser importante para poder llevar esto a buen término. Yo soy desorganizado, bueno, pues vamos a generar un protocolo de cómo se van a tomar las decisiones, ¿no? La organización, somos muchos o somos pocos, pero siempre discutimos, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer un protocolo de cómo llevar una mesa, una reunión, con un secretario, con alguien que dé la palabra, con reglas de 3 minutos máximo, para poder avanzar. ¿Sí me explico? Entonces analizar esto
¿Qué es lo que intentamos hacer ya? Que ya lo tienen ustedes. Pero siempre hay que hacerlo, siempre hay que actualizarlo, ¿no? Siempre hay que abocarse a, porque es una parte fundamental. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo trabajamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué recursos, qué pocos recursos tenemos? ¿Cómo conseguirlos? ¿No? Y obviamente aquí está todo, compañeros. Están sus padres que los apoyan, están sus profesores que le pueden dar una asesoría, están las páginas, ¿no? El Facebook, no saben cómo me ha sacado de apuros y cómo me da tanto gusto que alguien necesita algo, y me ha pasado a mí muchas veces, y con una publicación de Face sale alguien que me pueda ayudar, ¿no? O que me pueda dar un consejo, o con lo que podemos hacer tratos, ¿no? Y eso es muy, muy padre, ¿no? Y a veces eso es fundamental, ¿no? A veces ahí encuentras aliados, asesores, socios, apoyo, ánimos para esto. Entonces su red, digamos, aunque no tenga una infraestructura grande, su red es muy importante, ¿no? Y nada más tienen, imagínense ustedes, nada más tienen, no sé cuántos sean en su generación, pero pongamos que son 30, ¿no? Nada más tienen a 30 guasemitas como compañeros y amigos, ¿no? Eso poca gente lo tiene, se los aseguro, ¿no? Entonces, a trabajar. Y después de todo esto, y este es el diagnóstico. Esto es el diagnóstico. Pero el diagnóstico será como un resumen de esto, ¿no? Como un resumen ya muy concreto de todo lo que investigaron acá, todo lo que supieron acá. ¿Sale? Ahí dejaríamos esto. En todo esto, o en mucho de esto, hay bibliografía que hay que anotarla. Siempre un buen proyecto atrás trae de qué se nutrió, ¿no? Que es importante. Los talleres deben tener pedagogía, ¿no? Un proyecto de divulgación de cine latinoamericano, bueno, tiene que haber una conceptualización de lo latinoamericano como bandera, como espacio cultural y como resistencia al colonialismo, ¿no? El proyecto de Abraham, que es esta cabalgata que se hace cada Día de Muertos de Cuautepec, ¿no? Que las últimas ya son de varios miles, era una onda de darle la batalla al Halloween, ¿no? Y entonces era una cabalgata de gente disfrazada, pero disfrazada de cosas mexicanas, ¿no? En el de Pedrito Infante Calaca, ¿no? De personajes del cine, de catrinas, y con caballos, fuego, y con danzas regionales. Toda esta parte muy divertida, pero era una onda anticolonial, ¿no? De resistencia cultural frente al imperialismo cultural del Halloween. Entonces hay teoría, hay saberes. Por eso esta clase se da a los últimos semestres, porque tienen que ir mostrando. Además es la mejor manera de ver que pueden trabajar bien. ¿Cómo sabemos que estamos dominando cierta teoría? Porque la ponemos en práctica. Ahí es cuando ya tenemos una síntesis y una abstracción muy bien de la teoría que nos permite trabajarla en práctica, ¿no? Imagínense proyectos culturales feministas. Bueno, traen una carga teórica, ¿no? Fortísima, fortísima, ¿no? Pero es el estudio, es la formación que tienen, ¿no? O proyectos culturales anticoloniales, o proyectos culturales de crecimiento personal. Bueno, ¿qué es eso de crecimiento personal? ¿De dónde surge la idea de crecimiento personal? ¿No? Pues de la psicología, bla, 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 que ve al individuo como y busca la paz mental, el crecimiento de nuestros valores, de nuestras aptitudes, de nuestros saberes, ¿no? Enfocados a la vida diaria y ya no al trabajo. ¿Me explico? Entonces, no se olviden de eso, por favor, para sus proyectos. Con esto yo quisiera terminar, y solo una recomendación que se me olvidó dar la clase pasada. Es, seguramente muchos de ustedes, y creo que he visto algunos,
en su Face, son buenos fotógrafos, ¿no? Para ser buen fotógrafo, obviamente, hay que saber usar la cámara, ¿no? Que es lo fácil. Pero lo difícil es educar al ojo y crear un estilo propio. Eso es muy difícil. ¿Cómo lograr eso? Pues no hay clases, pues, ¿no? Pero sí hay mecanismos. Uno, y se lo diría a cualquier profesor de fotografía, cualquier fotógrafo, es ver muchas fotos. El fotógrafo se la pasa viendo fotos todo el tiempo. Así como los pintores también se la pasan para llenar, para inspirarse, para pensar su arte, ver muchos cuadros. Los gestores culturales tienen que leer muchos proyectos culturales, ¿no? Es fundamental. Es de lo que se nutre su creatividad, su cerebro, su espíritu de gestor, se nutre de leer, conocer, de vivir proyectos culturales, ¿no? De ahí que tengamos 2 libros completos de proyectos culturales, que yo les pido que lo lean completo, ¿no? Eso se tiene que leer, porque nos vamos a nutrir, esos y otros, pues, o sea, eso es lo que yo les estoy dando. Además tenemos otro, el del Fondo de Cultura Económica, que está también en el libro, en la antología, que lo vamos a leer después de que terminemos esto. ¿Sale? Muy bien, con esto finalizamos. Cualquier duda, por favor, háganmela saber y les pido que vayan avanzando un poco en esto, ¿no? No tienen que tener todos, compañeros. Si sienten que el sectorial no les abona nada, pues no lo pongan y ya. Si sienten que origen y antecedente no les abona nada, no lo pongan. O sea, no hay ningún problema en eso. ¿Sale? Acuérdense, no es un corset nuestro esquema general. Es una herramienta de la que vamos a tomar todo lo que nos ayude. No más. No más. Compañeros, les mando un saludo. Los extraño. Espero se encuentren muy bien. Consérvense muy bien. Nos vemos en la siguiente y clase el próximo lunes. El próximo lunes ya tenemos nuevo video. Avanzando en esto, irlo pensando y nuevas cosas, ¿no? Nuevas actividades, porque hay que echarle muchas ganas, ¿no? Hay que no aflojar el paso y vamos a certificar con lo que ya se tiene, con estas clases. Va a haber un examen, entonces la clase sigue en estas circunstancias duras, pero vamos a seguir y vamos a acabar bien el tema. Que nadie nos diga que el COVID nos hizo tener un semestre o una clase deficiente de gestión cultural, ¿no? Al contrario, nos abrió oportunidades y experiencias nuevas. Muchas gracias.